Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar de uno de los temas que a mí me ha parecido más importante, que es el de los alumnos inmigrantes y la escuela. Creo que si vamos a ser profesores, eh, nos podemos encontrar, sobre todo en los centros públicos, un alto índice de inmigración y yo quería saber si todas esas creencias que tenemos preconcebidas sobre la inmigración se corresponden a la realidad o no. Y vamos a ello, vamos a analizar estos tres artículos que propuso el profesor y ver todos estos problemas que van juntos a la inmigración, ¿no? El primer de mis artículos es la concentración de los inmigrantes en las escuelas españolas. Hay que decir que los tres artículos hablan prácticamente de las mismas cosas, sobre todo el primero y el tercero hablan básicamente de lo mismo, ¿no? Con lo cual aunque hay muchas cosas escritas, voy a intentar resumirlo todo mucho más rápido para no ser muy redundante, ¿no? Este artículo aborda una de las mayores inquietudes en el país, que es el gran flujo migratorio, ¿no? En este país es un país de recepción de inmigración, además esta inmigración suele ser de un estatus social bajo, no es como en otros países en los que se importa talento, aquí importamos más que nada mano de obra, ¿no? Y en este sentido, la introducción nos habla que es uno de los mayores debates de la sociología. Es un debate que está en la calle y a las familias, sobre todo a los autóctonos, les preocupa si esta inmigración afecta al desarrollo del aprendizaje de sus hijos, ¿no? Los factores de esta inmigración en los que vemos que tienen esta gente cuando llega al país nuevo tiene una pérdida, nos habla el artículo de una pérdida de capital humano, ¿no? De idioma, de las reglas sociales que ellos tienen, y que estas desventajas desaparecen al cabo de cierto tiempo. Pero aún así la etnia nunca desaparece, ¿no? Su cultura nunca desaparece y es más, conforme va pasando el tiempo vemos que es un factor diferencial con el que ellos se sienten protegidos, ¿no? Y eso provoca ese distanciamiento académico y todos los estigmas asociados a la inmigración, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa de este problema? Es la concentración espacial que estos tienen dentro de las escuelas. ¿En qué tiene origen esto? En el precio de la vivienda, que hace que tengan que ir a unas zonas determinadas. Ellos también buscan estas zonas para estar más resguardados del racismo propio de la sociedad receptora y se juntan entre ellos para sentir esa protección que a veces no tienen, ¿no? Y la segregación, como vemos, es más allá de la clase social, es por el origen. Hemos visto que en determinadas zonas pues, se juntan pues, gente que viene del continente africano, otros que vienen de otros puntos de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos mismos se forman como ciertos guetos. Y esto hace que los autóctonos se vayan también de estas zonas, ¿no? ¿Es un problema real la concentración? Pues según los estudios y según este artículo, hay pocos instrumentos de medida y no hay respuestas contundentes a esta pregunta, ¿no? Hay muchas creencias establecidas, esto sí, pero pocas respuestas. No hay ningún estudio concluyente que demuestre esto. Es verdad que uno de los estudios que se coge más es el informe PISA, y en el que habla de que el rendimiento medio hay una brecha del 25% entre las escuelas que hay más inmigración y las que menos, pero no es algo concluyente, ¿no? Porque hay muchos más factores que van asociados y el informe PISA tampoco revisa todas las partes del aprendizaje, ¿no? Los expertos debaten y plantean esta cuestión, ¿no? Buscan soluciones y aún así todas las que ha habido hasta ahora, que se basan en la dispersión de estos alumnos en diferentes centros escolares, vemos que tienen unos costes asociados muy altos, como ha pasado en Estados Unidos, y el resultado tampoco es el mejor, ¿no? Es más, en las segundas y terceras generaciones hablan de inmigrantes, hablan de que los resultados siguen siendo los mismos que su familia, con lo cual se empieza a asociar más que con el lugar de origen, con el estatus social, ¿no? Vemos que dentro de las tres soluciones que se proponen nuevas, el sistema francés es quizá el que mayor inversión en estas zonas, sin dispersarlas, se invierte mayor dinero en las zonas más necesitadas y quizá ha sido la más efectiva y un poco el modelo más importante que se ha encontrado, ¿no? Las conclusiones de este artículo es que el efecto de la concentración de los inmigrantes se está simplificando demasiado. Está basado en creencias y prejuicios que teníamos, pero que no hay ninguna demostración de que sean verdaderos, ¿no?
Y esta dispersión debería ser más por clase social que por origen del lugar, ¿no? Nos habla el artículo que la incidencia del aprendizaje tiene más que ver con la clase social de los padres que con el origen de donde vienen, ¿no? Y que es básico, nos habla de fomentar esta igualdad educativa, ¿no? Que haya una igualdad de oportunidades para todos a través de la inversión, ¿no? El segundo artículo habla de las familias inmigrantes y la escuela y esos desencuentros, estrategias y capital social que influye. Intenta valorar y entender la participación de estas familias en los procesos educativos. Habla de los padres, de los profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver cómo lo ven todos los agentes implicados en la educación de estos niños, ¿no? Vemos que las familias tienen muchos, como hemos visto en el otro artículo, tienen muchos cambios al llegar al país nuevo. Eso afecta todo el desarrollo de su vida en el país de recepción, ¿no? Este estudio habla desde que tienen 0 años hasta la educación secundaria obligatoria, ¿no? Vemos bueno, que el factor socioeconómico es clave en los resultados escolares, lo que hablábamos, ¿no? Lo que hace incidencia este artículo, como hemos visto también en el primero y veremos en el tercero, es que el factor socioeconómico es mucho más importante que el factor cultural, ¿no? Y también nos habla de que estos inmigrantes a veces encuentran una barrera con los profesores, con el idioma, con la forma de funcionar el sistema escolar que implica a esos alumnos, ¿no? La visión del profesorado es desesperante prácticamente, porque como vemos aquí hay una frase que dice uno de los profesores, dices, ya sabes cómo son así, no hay nada que hacer. Por mucho que te esfuerces, chocas contra una roca. Y yo creo que ellos han perdido la fe en de que estos alumnos pueden evolucionar, ¿no? Y eso es lo más triste, ¿no? Luego también hablan de la dejadez de los padres, pero aquí hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Es la escuela capaz de adaptarse a la vida de esta gente que trabaja muchísimas horas, que a veces no entiende el idioma? ¿Es capaz de conectar con ellos y tender puentes sin que haya esta sensación de que no se puede hacer nada? Pues eso es lo que intenta tratar, ¿no? Y es un poco la visión de los profesores. En lo que respecta a las familias, hay un extrañamiento muy importante, es fácil engañar a los padres por parte de los hijos, la falta de compromiso con los consejos de los profesores, hablábamos. eh, Ellos valoran mucho la escuela, entienden incluso que la inmigración es buena para sus hijos, el hecho de emigrar porque les da una mayor educación a ellos, pero a veces, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo esa perspectiva, ¿no? Las expectativas, como veremos más adelante, son muy altas, pero conforme pasa el tiempo, se conforman con que sus hijos tengan trabajos como los suyos, ¿no? Y critican mucho los actos liberales. En este caso, este artículo habla mucho de las familias marroquíes, ¿no? Ellos tienen una cultura mucho más cerrada y los padres vemos cómo critican ese comportamiento de la escuela, ¿no? Vemos aquí que las expectativas, como hemos hablado, son muy altas al llegar, pero luego van bajando, ¿no? Y muchas veces esa motivación de los alumnos viene con las expectativas que tengan sus padres, con la escuela y lo que consideren que es importante para ellos. La reflexión final para mí de este artículo es que hay mucha distancia entre los profesores y las familias, que no hay un puente extendidos, que no se ha construido un sistema de comunicación efectivo entre ellos, que quizá debería haber muchas más soluciones y sobre todo intentar cambiar esa visión de que la asimilación cultural es la que hace la integración y eso en realidad no es así, ¿no? Una persona puede no asimilar la cultura en el país de recepción, pero puede estar completamente integrado, ¿no? Es una gran creencia que tenemos y que hay que intentar revisarla, ¿no? El tercer artículo nos habla de la concentración de los inmigrantes y los resultados escolares, una falsa alarma, y habla prácticamente lo mismo que el primero. Nos habla de la preocupación que tienen los padres de los alumnos autóctonos por el rendimiento de sus hijos en los colegios aquellos en los que el índice de inmigración es muy alto y vamos a ver si esta hipótesis es real o no. Ellos creen que esto afecta negativamente, como hemos visto, ¿no? Y sobre todo hablan del efecto compañero. Comprobar que el compañero inmigrante afecta ese rendimiento directamente del español. No hay pruebas hechas y como veremos más adelante,
si nos miramos aquí este análisis, el 30% de los alumnos nativos están en centros sin inmigrantes. O sea, ya un 30% de la población española está sin inmigrantes en la escuela. Otro 20, hay solo un inmigrante por aula, uno. Eso es poquísimo, eso no tiene ningún efecto, ¿no? Y vemos que tanto el 2% como el 4%, o sea, un 6%, están con un 30 o un 40% de inmigrantes en la escuela, que podrían ser los que tuvieran más afectación con este problema, ¿no? Pero vemos que depende mucho también de las poblaciones y del tamaño de estas, ¿no? En los pueblos muchas veces no hay ningún inmigrante, hay otros pueblos en los que hay un nivel muy alto y sobre todo en las zonas metropolitanas es donde se juntan más porque es más fácil encontrar trabajos de su nivel académico, ¿no? Vemos que la concentración de inmigrantes y el nivel de aprendizaje, la pregunta es si se correlacionan y para eso utilizamos el estudio PISA, ¿no? El informe PISA, como hemos hablado antes, pero se desacreditan que, por ejemplo, en los pueblos en los que hay baja concentración de inmigrantes, hay bajos resultados también en muchos de ellos, ¿no? Con lo cual se rompe esa teoría sobre la afectación de la inmigración, ¿no? Y a veces incluso en algunos sitios la favorece. O sea, hay algunos colegios en los que hay un índice de inmigrantes alto y las notas son buenas, ¿no? Por lo tanto, no hay una correlación exacta. Según el análisis de PISA, como conclusión final, según el análisis, no hay unos efectos claros que afecten. Es más, según estos estudios, como hemos visto en otros artículos, sobre todo nos hablan de que el estatus social afecta muchísimo más que no el origen, como hemos estado viendo, ¿no? Y PISA minimiza el presunto malestar sobre esta afectación de la inmigración en las escuelas, ¿no? Básicamente es con lo que se queda, que los padres pueden estar tranquilos, que no hay una correlación directa en este sentido, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer un breve resumen de los artículos y de los puntos más importantes que yo he visto en estos artículos, ¿no? No hay evidencia empírica, como hemos visto, aunque es verdad que hay pocas pruebas y las pruebas que hay no son las más concluyentes ni las más directas al foco del problema. Y como vemos, el estatus social tiene mucha más influencia que la inmigración, ese es otro punto en el que he incidido mucho. Las familias inmigrantes ven la escuela como un medio de ascensión social, con lo cual tienen expectativas altas, no están desinteresados en la educación de sus hijos, pero el idioma, la cultura suya, etcétera, hacen que sean bastante reticentes, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que uno de los grandes problemas que he visto al analizar estos artículos es con la falta de comunicación entre escuela y profesores, en este caso, y las familias, ¿no? Es difícil que se entiendan, es difícil que se comprendan las diferencias culturales, no hay medios para hacer de ello, hay poca inversión y esto sí que necesitaría una revisión clara, como hemos puesto antes, como el ejemplo francés, ¿no? Y luego otro punto que me ha parecido muy clave, que es que no es necesaria la asimilación cultural, que todos creemos que es básica, pero no lo es para tener una completa integración, ¿no? Me ha hecho pensar mucho en la importancia de que ellos estén integrados sin la necesidad de perder sus raíces, ¿no? Y por último, lo que ya hemos incidido, ¿no? Que el fracaso escolar parece estar mucho más relacionado con el estatus social de la familia y con la importancia que estos han dado a los estudios que con el origen o el lugar de nacimiento, ¿no? Y nada, básicamente un poco esto, que son tres artículos que me han gustado mucho y que os recomiendo que os lo leáis. Un saludo a todos.